Hola, ahí Hola, sí, buenas tardes. estamos ahí con todo volumen. Mucho gusto saludarles nuevamente el día de hoy. Nos volvemos a encontrar para quienes, bueno, todos estuvimos en el módulo juntos, así que mucho gusto, me vuelvo a presentar. Mi nombre es María José, soy terapeuta ocupacional de profesión. Nos vimos en el módulo, hola Karen, nos vimos en el módulo de educación inclusiva. Yo les había comentado en algún momento que también realizaba este módulo de TEA, o sea, acomodando aquí un poquito las cosas, ya, pero no me habían informado en realidad. Ya, como esto es rotativo, ya, a veces estoy dictando un módulo o estoy dictando el otro. Ya, así que un gusto saludarles. Ah, ok, ok, Lorena, después reviso los mensajes porque ahora justo no me alcanzó el tiempo. Me da gusto saludarles. Yo les había comentado en algún momento que nos podíamos volver a ver, quizás no, ¿ya? Y bueno, acá estamos. Les voy a compartir de inmediato mientras se unen los demás compañeros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Mucho gusto. Acá me van a disculpar, pero lo tengo en un Word. Ya, después les traspaso bien la información de una manera más formal. Acá, ¿cierto? Tenemos nuestro cronograma. Ya son 8 clases en total. Este módulo, bueno, las características de este módulo comienza con temas de leyes, ya es un poquito más, las primeras 2 clases al menos son como harto texto. De ahí en adelante ya nos vamos un poquito más de lleno en profundidad, ¿cierto? A ver estrategias, ya cosas que son más puntuales para nuestra práctica. Les comento de inmediato, ¿cierto? Porque a veces ocurre que surgen muchas dudas al respecto cuando estamos viendo temas de la ley. Ya, pero esos puntitos que van quedando como pendientes, como aspectos de trastorno sensorial, eso lo vamos viendo más adelante. Ahí lo vamos viendo con más detalle. Entonces ahora, ¿cierto? Vamos a ver todo lo que es la ley 21.545, la ley de autismo. Ya en el módulo anterior, por ahí anduve comentando algunas cositas sobre esa ley. Ya, pero ahora la vamos a ver un poquito más en profundidad y también lo que nos sirve a nosotros, porque esa ley, ¿cierto? Como ustedes saben, está hace no tanto tiempo en educación y es bastante relevante para nuestro contexto. Así que, hola Rosa, bienvenida. Vamos para allá. Después les voy a comentar. Son 8 clases, eso es lo importante, y el día de hoy comenzamos con lo que es la ley de autismo, la 21.545. Dejar de compartir aquí. Vamos para allá. Si en algún momento me dejan de escuchar, me avisan, por favor. Vamos con este nuevo módulo de abordaje en niños con trastorno de espectro autista. Cuando nos referimos a trastorno de espectro autista, nos estamos refiriendo al diagnóstico en sí, ¿ya? Cómo se clasifica. Pero eso igual lo vamos a ir detallando porque igual hay harta confusión en ese aspecto. Vamos para allá. Primer tema que vamos a revisar son los aspectos de la ley 21.545, la ley de autismo. Ya, como les había comentado, los primeros 2 temas, las primeras 2 clases, son bastante texto y más adelante vamos a ir desglosando, ¿cierto? Un poquito, es un poquito más, hay un poquito más de estrategia, muchas más cosas que a nosotros realmente son lo que nos sirve, ¿cierto? Para nuestro contexto. Pero es muy importante conocer lo que es la ley de autismo porque es algo sumamente importante hoy en día en nuestros contextos educativos. Ya, vamos a ver. Ya, acá, ¿cierto? Lo que vamos a ver son los diferentes artículos de esta ley. Ya, como son artículos, ¿cierto? Es mucho texto, pero vamos a ir resumiendo, tomando los puntos más importantes. Como ustedes saben, cualquier duda que aparezca por el camino pueden consultarla directamente o a través de nuestro grupo de acá del chat. Vamos a comenzar. Nuestra ley de autismo en nuestro país, la 21.545, comienza se publica oficialmente y es un hecho a partir del año 2023. Comentaba que es relativamente nueva
porque a medida que va avanzando el tiempo, se van sumando nuevos decretos a ella. También se van modificando, pero no ha ocurrido en esta ley todavía. Entonces, surgió por la necesidad, ¿cierto?, de que nuestro país decía que era una urgencia que también se abarcaran aspectos tan relevantes para la protección de los derechos de nuestras personas con un diagnóstico de trastorno de espectro autista. Para referirnos a las personas con este diagnóstico, vamos a encontrar diferentes conceptos. En algunos casos vamos a ver el término persona con trastorno de espectro autista, vamos a ver persona autista, vamos a ver persona con condición de espectro autista, vamos a ver diferentes formas de nombrar. Para aspectos de esta ley, vamos a ver que nos van a hablar directamente de personas con trastorno de espectro autista, refiriéndose también al diagnóstico. ¿Ya? Si nosotros hablamos de qué es la palabra como tal, trastorno de espectro autista, es como se define en el manual diagnóstico. El manual diagnóstico tiene ese nombre, por eso se nombra de esa forma. Ya no es incorrecto decirlo de esa forma, aunque también nos hemos encontrado que hoy socialmente se discute mucho si la palabra en realidad no es trastorno, sino que es condición. Pero oficialmente nosotros nos vamos a guiar por como aparece aquí en la ley, nos vamos a referir a, como aparece aquí en el segundo párrafo, persona con trastorno de espectro autista, y también nos vamos a referir a personas con autismo. Ya, de esa forma, para aspectos de la ley, porque así lo consignan acá. ¿Ya? Aún no es oficial en el caso de que quisiese hablarse de condición de espectro autista, aún no es algo oficial, se está intentando oficializar por diferentes agrupaciones, pero no es algo que sea admitido como una terminología para aspectos, por ejemplo, legales como lo vemos acá. Entonces, 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 entonces. Hola Bárbara, bienvenida, mucho gusto. El artículo 1 de nuestra ley de autismo nos habla sobre el objetivo de la ley en sí. ¿Qué es lo que pretende esta ley? Nos habla de la igualdad de oportunidades, a resguardar también la inclusión de nuestros niños, niñas, adolescentes y muy importante de nuestros adultos también con un diagnóstico de espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación, promoviendo un abordaje integral ya, en aspectos sociales de la salud y la educación, y además contempla la concientización de nuestra sociedad sobre la temática misma. Ya, entonces, existen derechos que ya se habían ganado con el paso de los años. Existen diferentes leyes, artículos que se van sumando a otras leyes, ya que beneficiaban también a las personas con el diagnóstico. Pero esta ley nos dice que esos no se van a eliminar. Ya todo lo que ya se ha avanzado en la temática es algo que continúa. Ya todos esos derechos ya son ganados. Entonces esta ley viene a sumar más que nada todo lo que quedó ahí, ¿cierto?, pendiente para nuestra sociedad. Importante, esta ley abarca todo el ciclo vital. No trabaja solamente en la infancia, sino que nos dice que nosotros, al tener un diagnóstico de autismo, ese diagnóstico nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Por lo tanto, el diagnóstico idealmente debiese ser lo más temprano posible para obtener todo el apoyo, ¿cierto?, para desarrollarnos y ser una persona, ¿cierto?, independiente, pero no significa que nosotros vamos a crecer y dejemos de tener el diagnóstico como tal. Las necesidades que nosotros vayamos teniendo durante el transcurso de nuestras vidas van a cambiar. No van a ser las mismas cuando yo soy pequeño a cuando soy adulto. Y hay algunos casos donde vamos a tener afectaciones más severas, donde sí vamos a ver que se van preservando algunas necesidades de cuando éramos más pequeños, nos acompañan hasta la adultez. Entonces es muy variable. Vamos a encontrar personas con el diagnóstico que nosotros vamos a decir, pero ¿cómo si yo nunca me di cuenta que tú tenías autismo? ¿Por qué? Porque soy una persona que quizás me acostumbré mucho, me acoplé mucho, me adapté para, ¿cierto?, seguir el ritmo
que me exigía la sociedad. Pero internamente yo me sentía distinta, me fui dando cuenta con el tiempo y posteriormente llegamos a ese diagnóstico. Y ahora comprendo, por ejemplo, por qué cuando era pequeña tenía estas dificultades que no eran iguales a las de mis compañeros o a las de mis hermanos. ¿Ya? Entonces, entonces, nos vamos a referir bajo los aspectos de esta ley como personas con trastorno de espectro autista, aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico. Neurodesarrollo típico se refiere a que nosotros, cuando nacemos, hay ciertas etapas del desarrollo que deben irse cumpliendo en cierto tiempo. Por ejemplo, un bebé a los 3 meses debiese sonreírnos. Ya, eso es lo que está documentado, ¿cierto? Vamos a encontrarnos en diferentes documentos esa información. Hay ciertos hitos del desarrollo que nuestros niños, nosotros mismos vamos cumpliendo como humanos. A cierta etapa nosotros comenzamos a decir aproximadamente, empezamos a decir nuestras primeras palabras, en cierta etapa nosotros comenzamos a caminar, también nosotros comenzamos, ¿cierto?, a relacionarnos con otras personas. El tema de la sonrisa social igual es un tema súper importante porque es uno de los primeros signos que también se evidencia mucho. A nosotros cuando somos pequeñitos, alrededor de los 3 meses, comenzamos a sonreír, bebecitos, ¿cierto? Sonreímos. Está rayando la pantalla, Lorena. No sé cómo pasa eso y no sé cómo desactivarlo. Ya, entonces, ¿cierto? Hay ciertas etapas que se van cumpliendo. Muchas familias nos van a decir, yo la primera señal que vi fue que mi pequeño, mi pequeña, no nos miraba a la cara. Yo me di cuenta que mi pequeño, mi pequeña no indicaba, no intentaba comunicarse con nosotros cuando quería algo. Yo me di cuenta quizás que mi hijo, mi hermanito, em, cuando quiere algo, no me lo dice, no intenta, ¿cierto? Pedirme ayuda, ¿ya? No me mira la cara, em, se ha tardado mucho en hablar. Ya, no me parece extraño que ya tenga ya 3 años y todavía no hable como hablaba de su hermano mayor, por ejemplo, ¿ya? También podemos ver el tema de la sonrisa. Sabemos que nuestro bebé no nos sonríe cuando es pequeñito, ya que es algo que por lo general se da en nuestros bebés, es algo esperable. Ya, entonces, tenemos que... ya. Existe una diferencia o una diversidad en el neurodesarrollo típico, ¿cierto? Lo que se espera para todos nuestros niños a cierta edad, a ciertos meses, ya no es igual en nuestros pequeños. O pueden haber diferencias que quizás van a ser mínimas cuando somos más pequeños y cuando somos más grandes nos vamos dando cuenta de otras señales. Entonces, existen dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar en diferentes entornos. Ya, si existen dificultades, vemos que nuestros niños, por ejemplo, existen etapas del juego también. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos interactuando con otros niños, ¿cierto? El tipo de juego que nosotros tenemos también va variando a medida que nosotros crecemos, va siendo cada vez más participativo, más colaborador. Ya podemos ver señales que son claras en ocasiones cuando nuestros pequeños tienen un tipo de juego que lo consideramos como un poco común. Puede ser un juego solitario o quizás reglas en el juego que no son las esperadas. Tenemos el ordenar, agrupar por color, por tamaño, tenemos mucha fijación por algún tipo de elemento o tipo de juego. Nuestros intereses son muy restrictivos. Podemos preferir, ¿cierto?, tener una rutina muy estructurada. Mi tipo de juego cuando yo estoy en la casa es, por ejemplo, voy a tomar todos los autitos que tengo y los voy a agrupar, ¿cierto? Y no quiero que me los muevan. Puedo pasar mucho tiempo con mis autitos, ya los voy a tomar, voy a agruparlos en un lugar, luego voy a tomarlos de nuevo, voy a volver a ponerlos acá. Ya, son tipos de juegos que quizás no son lo esperado para un niño de su edad, ¿cierto? Que por lo general vemos que están interactuando con otros, vemos que nuestros niños se hacen amigos muy rápido cuando son chiquititos. Entonces, ya. El espectro de dificultad significativa en las áreas va a ser muy amplio. Cada una de las personas va a tener un perfil muy diferente.
En ocasiones también tenemos un diagnóstico en varias personas de una misma familia, pero vamos a ver que las características que presenta un integrante de la familia no van a ser ni siquiera parecidas a las del otro integrante. En ocasiones sí, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos al hermano mayor con el diagnóstico y vamos a ver algunas características que coinciden ya, con el hermano menor, ya, señal de sospecha, ¿cierto? Pero en ocasiones son muy distintas las características, son muy variadas. Vamos a tener en ocasiones pequeños que los papás se dieron cuenta de este diagnóstico cuando tenían aproximadamente 12 años, ya se dieron cuenta que quizás nuestros pequeños no interactuaban de la misma forma socialmente en cuanto a los amigos, en ese momento se dieron cuenta. Y vamos a notar quizás que los niños más pequeños mostraron señales mucho más, a mucha más temprana edad, y eran señales mucho más significativas quizás, que nos daban mucho más indicios. Y por eso tuvimos un diagnóstico mucho más temprano que en los hermanos o en el primo. Ya. Todas estas características. Ah, me faltó aquí una partecita. Ya. Para efectos de esta ley, la persona con autismo debe contar con un diagnóstico para ser amparado por la ley como tal. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, puedo decir, es que yo siento que las texturas como que no me gustan, ¿ya? No por eso, ¿cierto? Significa que puedo tener muchos signos, pero no significa que me van a diagnosticar con autismo como tal. Ya, para eso se requiere que un profesional, ¿cierto? Evalúe todas las áreas, ¿ya? Y ahí diga, efectivamente. Tienes el diagnóstico, este es tu diagnóstico, tienes trastorno espectro autista. Ya, antes de eso, ¿cierto? El autodiagnóstico acá no aplica para esta ley. Eso es importante saber. Ya, todas estas características, nosotros podemos tener un diagnóstico de autismo y podemos o no estar clasificados como una persona con discapacidad. Ya, vamos a contar con una credencial de discapacidad solamente si nosotros lo requerimos. Por ejemplo, un pequeño puede tener un diagnóstico de autismo, un pequeño de ya, unos 6 años, tiene un diagnóstico de autismo. ¿Puede este niño tener una credencial de discapacidad? ¿Ya? No es algo obligatorio. El simple hecho de tener el diagnóstico de autismo no constituye una discapacidad, sino que tienen que evaluarse las áreas sociales, educativas, ocupacionales y cualquier otra, ya que las abarca la ley 20.422 que aparece aquí abajito. Estamos, señora Marcia. Gracias. Muchas gracias. Saluda y apaga el teléfono cuando termine el teléfono. Ya aquí se está escuchando un micrófono encendido, lo voy a desactivar. Ya. Entonces, aquí me quedé. Ya. Entonces, ¿cierto? Nosotros contamos con un diagnóstico de autismo. Ya. Está bien, tenemos un diagnóstico, un niño de 6 años con diagnóstico de autismo, pero este niño puede optar a una credencial de discapacidad o puede no optar a ella. ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos? ¿Ya? Todo va a depender de cómo este niño interactúe con su entorno. Ya, si hay dificultades que son muy evidentes en el aspecto educativo o social o ocupacional, ¿ya? O quizás no son tan significativos, pero constituyen, ¿cierto? Quizás no son tan notorios, pero sí constituyen una discapacidad, ¿ya? Eso recién se va a evaluar bajo la ley 20.422. Por ejemplo, que es la ley de igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad. Ya, yo puedo sospechar, ¿cierto?, que, o puedo necesitar una credencial teniendo un diagnóstico de autismo, sí. Puedo solicitarla, también puedo hacerlo, pero me van a pedir cierta documentación, ciertos papeles que avalen que efectivamente tengo una dificultad en cuanto a la parte cognitiva o a la parte o a la parte física. Ya, eso recién, la suma de todo eso, recién va a constituir un grado de discapacidad para la ley 20.422. Si, por ejemplo, em,
a una persona la evalúan en estas áreas que son el aspecto social, educativo, ocupacional, quizás me van a evaluar, ¿cierto? Por la ley 20.422 y van a decir que no soy una persona con autismo, pero no soy una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque puedo desenvolverme en estos contextos. Las dificultades que presento, por ejemplo, no son tan significativas para constituir una discapacidad. Por el contrario, puede ser que me evalúen y efectivamente quizás no son tan notorias mis dificultades, pero al evaluarme se dieron cuenta que se están afectando otros aspectos. Ya, por ejemplo, en la parte social estoy teniendo mucha dificultad porque no puedo, en el caso de un adulto, porque no puedo relacionarme, no puedo trabajar. No puedo trabajar porque no puedo estar en un contexto social donde existan muchas personas, ya, en la parte ocupacional, no estoy realizando otra actividad que no sea estar en mi casa porque no me siento muy abrumada cuando salgo por mi procesamiento sensorial. Ya todas esas cosas sí podrían constituir una discapacidad. ¿Ya? Pero eso recién se va a saber cuando, cuando ¿cierto? Sea calificado y certificado por la ley 20.422. ¿Ya? Ahí tenemos el famoso COMPIN, que no me cuesta mucho pronunciar, el famoso COMPIN, ¿cierto? Va a realizar toda esa evaluación. Para realizarlo, para realizar el trámite, aquellas personas que deseen, ya pueden hacerlo a través de Internet. Ya se puede hacer, podemos encontrar harta información al respecto o de manera presencial. Se piden varios documentos, ¿ya? Así que ahí, si alguien quiere revisarlo, también eso se puede, ¿cierto? Para poder acreditar una discapacidad bajo la ley 20.422. Pero Profesora, recordemos que sí, profesora, una consulta, ¿esto es una condición o una discapacidad o ambas? ya, había nombrado al principio. Para efectos de la ley, vamos a hablar de trastorno espectro autista como el diagnóstico. ¿Ya? Pero en realidad se habla también de condición, ¿ya? Pero es como una palabra, un enfoque más respetuoso, un poco más inclusivo, pero oficialmente hablamos de trastorno de espectro autista como diagnóstico o persona autista. Puede o no estar acompañado de discapacidad, puede ser o puede que no, porque las características que nosotros tengamos van a ser muy individuales. Y además, para poder acreditarlo como una discapacidad, tenemos que solicitar esa acreditación que es por bajo otra ley, que es la 20.422. La persona puede tener dificultades muy significativas y aún así puede no solicitar la acreditación por la otra ley. ¿Ya? Puede ser una persona sin discapacidad bajo aspectos legales. ¿Ya? Pero si la persona realiza la evaluación y efectivamente está acreditado con un grado de discapacidad, vamos a tener una persona con autismo y además con discapacidad. No sé si Lilibet quiere comentar algo. Ya, ahí, ya. Entonces, resumiendo, una persona eh, puede tener asociada una discapacidad si las dificultades afectan de manera significativa la vida en su casa, la vida en la escuela, en el trabajo y en otras áreas. ¿Ya? Si todos estos obstáculos van a interferir con que yo pueda participar en mis actividades diarias, ya que yo pueda participar plenamente en la sociedad, en esos casos se puede evaluar y certificar bajo la ley 20.422. Ya puedo estar acreditada como una persona con discapacidad, pero si yo no lo solicito, independiente de cuáles sean las dificultades que yo tenga, para aspectos legales, solamente voy a ser una persona con el diagnóstico de autismo. O también puedo ser una persona que me evalúen por la ley de discapacidad y puede ser que no califique como una persona con discapacidad. Puedo vivir con el diagnóstico perfectamente, pero no constituye digámoslo así, una gravedad tan significativa para llegar a ser una persona con discapacidad. Recordemos que para los aspectos de discapacidad nos van a medir aspectos cognitivos y o físicos. Jocelyn. Mi hijo tiene TEA y yo lo llevé al COMPIN para sacarle la credencial de discapacidad porque para urgencia, porque Ujú. se enferma mucho, entonces se demoraba mucho en atenderlo y se ponía nervioso y era un show. Mm, Con la credencial de discapacidad lo ingresan inmediatamente, yo me inscribo y a los 5 minutos lo llaman y lo ingresan.
pero Perfecto. la discapacidad de él lo marcó en 22,9, porque él esté a nivel 1. Él no Claro, tiene problemas, él no tiene problemas para sociabilizar. Sus problemas son de planificación y organización en el tema general, de en casa, en la escuela. Entonces, pero la credencial te la dan aunque sea con un 10% de discapacidad, claro. porque para acreditar el tema de la discapacidad sensorial. Por ejemplo, él tiene discapacidad sensorial y los ruidos le molestan. Entonces, cuando Ujú. yo voy a un lugar donde hay mucho ruido, yo muestro la credencial y nos pasan a una sala más chiquitita donde no hay ruido. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Justamente a eso quería llegar. Ya podemos optar a esa credencial, sí se puede. ¿Ya? Cuando tenemos dificultades para alguna de las áreas, ¿cierto? Que son significativas en nuestro día a día. ¿Ya? Pero también existen personas que no la obtienen. Ya, me ha tocado ver un par de situaciones de unos estudiantes que tienen el diagnóstico de autismo y que les han evaluado, ¿ya? Y en esa evaluación aparece que no califican para una credencial de discapacidad y les ha tocado apelar a esos resultados y les dan un plazo, por ejemplo, de 5 días hábiles. ¿Ya? Y uno sabe que 5 días hábiles igual es súper poquito. Si uno va a realizar una otra evaluación con otro profesional, tiene que sacar una hora, ¿cierto? Independiente también donde uno viva, también la previsión de salud que tenga. A veces es complejo. Ya, si queremos, por ejemplo, ver un especialista, es difícil a veces, dependiendo del lugar donde nos encontremos, encontrar una hora en 5 días hábiles y después realizar la apelación. ¿Ya? Eso ha pasado con personas que he conocido, a dos les ha sucedido eso, ¿ya? Y en otros casos, como nos comentaba, ¿cierto? En otros casos, no hay, sí se puede realizar con un bajito porcentaje de discapacidad, se obtiene la credencia. ¿Ya? En otros casos nos van a tramitar. Lorena, Sencillo, mi amor, si yo lo vi por aquí, sencillo, qué ya, poquito. Lorena, no sé si me desapareció Ya el- estoy. Ah, ¿Me ya, escucha? sí, ahora sí. Consulta. Lo que pasa es que ahí la compañera decía que, bueno, también usted lo dice, que hasta con un 10% de discapacidad se la pueden dar. ¿Será también en la forma en que lo pidan los papás? Porque yo tengo, mi hija también tiene TEA nivel 1 Ujú, y la terapeuta que él tiene le solicitó que pidieran la credencial, pero exclusivamente para lo que es las urgencias, porque él tiene lo mismo que sí. la compañera, y la terapeuta le decía que se la iban a gestionar solo para ese tipo de cosas, no para solicitar la pensión ni nada. Entonces, ¿será por eso que hay algunos que se la niegan? Por, Es que igual va, disculpa, es que va asociado también a beneficios como tú mencionas. Ya hay aspectos que son, por ejemplo, tener un estacionamiento, ya el tema de priorizar la atención médica en lugares concurridos, ya, pero hay otros beneficios que sí van asociados y que también tienen mucho que ver con la calificación que obtengamos. ¿Ya? Porque hay, efectivamente, hay pensiones, hay otros aspectos que también se abarcan, hay un montón de beneficios, la verdad no conozco todo, pero lo que es más común, ¿cierto? El tema de los estacionamientos, las pensiones, la atención priorizada, ¿cierto? Pero sí, igual en algunos casos nos van a tramitar mucho por obtenerla. Ya, igual he conocido algunas personas que sí, la dificultad es evidente en los niños y aún así les tramitan mucho el tema de las credenciales. Ya, pero eso igual, ¿no? depende de que esté tomando el caso en el COMPIN. Claro, yo diría que un poquito más por allá, porque a veces los informes están súper completos y aún así uno ve, evidentemente, uno ve a un niño y se da cuenta casi de inmediato de las dificultades que presenta. En mi caso veo Profe, niños que asisten a contexto, que no asisten a educación regular, están asistiendo a contexto hospitalario por la dificultad que implica el estar presente en un contexto de educación regular o presencial, y aún así les tramitan mucho. Tiene un profe, comentario a ahí. mí me preguntaron para qué la quería. Ya. Ah, A ya, mí en el sí. colegio
me preguntaron, ¿para qué la está solicitando? Y yo le expliqué que era por el tema de urgencia, que a veces mi hijo se caía en el colegio, cualquier cosa, y uno llega allá, lo inscribe, muestra la credencial y automáticamente saben que tiene autismo. Entonces lo pusieron en el papelito que me estaban rellenando, pusieron motivo de petición y pusieron emergencias escolares. Mm. Ya, sí, igual es como por ahí, igual es súper extraño el tema de cómo funciona con PIN. A veces hay cosas que uno no comprende mucho, igual que cuando vemos el tema de las licencias, en algunos lugares como mucho más es expedito, en otros lugares nos van a tramitar mucho, ya, pero igual el hecho de que nos manden, ¿cierto?, a apelar, ya, por lo general resulta el tema de las credenciales, pero en ocasiones tramitan demasiado y algunas personas deciden no continuar o lo dejan para más adelante. Y ahí yo desconozco un poquito, igual como va asociado a beneficio, uno dice quizás por eso a veces se pueden tardar más o quizás le exigen algún número que podemos Pero disculpe acreditar. Lorena, que, como dice acá la compañera, en su credencial sale para qué es. Entonces, yo creo que también va en cómo la pidan y para qué la necesitan, porque, o si no, en sí, no es que yo creo que solamente sea de la persona que está atendiendo en el compin, sino que yo creo que deben tener parámetros para qué, claro, o es claro, como también hay, que define de uno, hay algunos que tienen letra A, B, C, D, entonces yo creo que más va por ahí, claro, más en la situación. las clasificaciones que ellos tienen, igual tienen como esos parámetros que decíamos. Voy a utilizarlo para esto y el grado de discapacidad es este. ¿Ya? Entonces, ¿me lo permite? Sí. Pero si yo quiero quizás optar a otro tipo de acciones, el grado de discapacidad que presenta mi evaluación quizás no va a calzar. ¿Ya? Por ahí es un poquito el tema. Quizás no va a calzar para lo que yo necesito. Y yo digo, no, yo sé que mi pequeño tiene mayores dificultades en estas áreas, ¿ya? Y yo requiero esto y en la evaluación me dicen que no es suficiente, tengo un puntaje para tanto, ahí otra vez nos van a solicitar, ya, pero usted nos dice que también hay algo más, ¿cierto? Y yo voy a apelar y me van a pedir exámenes complementarios para esa otra área que yo también considero que no le agregaron también en ese puntaje. No sé si se comprende un poquito como... Yo creo, profe, que tiene que haber un tope de edad para que la den así tan fácil, porque, por ejemplo, yo estoy en un grupo de niños con TEA y en ese grupo la mayoría de las mamás tiene la credencial, pero los niños tienen hasta 12 años. También. Entonces yo Sí, creo que por también. edad es como cuesta más, porque cuando ya son más grandes y se diagnostican, los niños ya están como más camuflados con el mundo, entonces ya no se le nota como el grado de discapacidad que tienen con el tema de autismo. Otra cosa, para Lorena, Lorena, en la credencial no sale para qué la quieres, solamente sale el nombre del niño, el RUT, el grado de discapacidad y el tipo de discapacidad que tiene. En el caso de los niños con TEA se llama discapacidad sensorial. Muchas gracias, Jocelyn. Vamos a dar el paso a Marcia. Marcia, Profesora, buenas tardes. buenas tardes. Yo le puedo contar de que tengo una sobrina que tiene 16 años y le dieron su certificado de su carnet de discapacidad. Uy, se escucha muy cortado, Marcia. Escucha, no se escucha, Marcia. No sé qué pasó. Estaba interesante lo que me iba a A, contar. a ella, perdón, a él y a su mamá, a los dos tienen el carnet de discapacidad. O sea, obviamente la mamá por él, Marcia, pero está en tercero. no, ¿Mm? no alcanzamos a escuchar todo, se escucha muy cortado. Que mi sobrino tiene 16 años y ¿Ya? le dieron su carnet serán unos 3 meses por su discapacidad de TEA. Ujú. Así que no sé si será una limitante ser un poquito más grande porque se lo dieron recién ahora y tiene 16.
Claro que obviamente este proceso lo empezó hace un par de años, sí, pues, pero con sus 16 años ahora le entregaron su carnet. Claro, es que todos debiésemos tener, o sea, la ley dice que todos debiésemos tener la oportunidad, ¿cierto?, de pasar por este registro de este filtro que hace con PIN, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de presentar toda la documentación, ya independiente de la edad que nosotros tengamos, pero ahí yo desconozco un poquito como los parámetros internos que tienen, porque en algunos casos efectivamente es muy rápido y en otros casos se tarda bastante. ¿Ya? He visto casos que más de un año está la persona esperando o que le tramitan y se tarda mucho. Y ahí yo desconozco si es porque los informes quizás no son, falta algún detalle, alguna cosa. ¿Ya? Como eso lo ve directamente bajo la ley 20.422 y lo tramita con PIN, es un poquito complejo. Ya nosotros sabemos cómo podemos realizar el trámite y que no estamos obligados a optar por una credencial de discapacidad. ¿Ya? En algunos casos sí se va a tardar y en otros casos de verdad que es muy rápido, que uno queda como, wow, pero qué genial, muy bien, hay muchos beneficios asociados. Em, pero, ¿qué pasa con los otros casos? Es extraño. Ahí yo desconozco un poquito qué es lo que pasa ahí internamente, cuáles son los parámetros reales, recordando también que hay muchas características que también ocurre mucho que las personas que son, cuando somos más grandes, se van camuflando también. En niños es un poquito más fácil, ¿cierto?, poder tener estos informes nos dan señales mucho más claras en la mayoría de los casos, no en todos. Ya conozco pequeños que vamos a ver que se camuflan muy bien cuando son pequeños también, ¿ya? Pero ahí yo desconozco cómo es ese funcionar interno, no sé si es diferente por región, ahí desconozco, pero sí les comento que me ha tocado ver situaciones donde sí es muy extremadamente rápido y tienen acceso a todas las prestaciones. Y en otros casos me ha tocado ver familias que nos dicen, ya comencé el año pasado y todavía no pasa nada, nuevamente fue rechazada, ¿qué es lo que está pasando? Ya me dicen que tengo que hacer esto, yo lo hago, pero aún así me faltó otra cosa. Ya, igual ahí hay tema de orientación también, eso igual es importante, que a veces nos dicen, tienes que traer este papel, pero a veces no es solamente ese papel, falta otra cosa. Ya, llega el plazo, yo entrego y me dicen, no, que faltó esta otra cosa. A veces ocurre también que la información la entrega muy parcelada. A eso ojo también ahí que sucede. Pues, ¿se puede hacer el trámite de manera presencial? Sí, se puede, ¿cierto? Hay que llenar un formulario como dice Jocelyn. Hay que realizar ese formulario y también ahí nos entregan un parámetro de todo lo que tenemos que obtener en ese tiempo y cuánto plazo deberíamos tener para poder hacerlo una vez que ya ingresan los datos, ¿cierto? En cuánto tiempo nosotros tenemos nuestra respuesta. ¿Ya? Y de verdad que en algunos casos se va a tardar muchísimo y en otros va a ser como, wow, fantástico y sí, hay muchos beneficios asociados. Ya, vamos a continuar aquí un poquito. Ya, ella le había comentado que esta temática da mucho para hablar y algunas cosas igual las vamos a ver más adelante con más detalle. También para efectos de la ley se considera a una persona cuidadora, ya que también existen derechos para esa persona cuidadora, una persona cuidadora de una persona que preste asistencia, ya, pero este cuidador va amparado también por otra ley, que es la 20.584, ya que igual esto solamente lo nombra más que nada en esta ley. Nos dice, para la persona que sea cuidadora de alguna persona con algún grado de discapacidad, por ejemplo, que requiera un cuidado un cuidado más constante, ¿cierto? Para su actividad de la vida diaria, existe un amparo legal para esa persona, ¿ya? Pero lo ve otra ley, lo ve la 20.584. Esa nos dice, regula, ¿cierto? Em, ¿Cuáles podrían ser los beneficios para esa persona cuidadora? ¿Ya? Acá solamente nos dice que reconoce que existe esa ley, pero eso ya es otro tema. Ya. Ahora sí, siguiendo con los conceptos, ya, para efectos de esta ley que estamos viendo en este momento, que es la 21.545, ley de autismo, ya, aquí vamos a nombrar brevemente algunas cositas.
Nos habla de principales definiciones que vamos a encontrar acá en nuestros artículos. Nos habla sobre los principios. La aplicación de esta ley, en lo que se refiere a las personas con autismo, deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes puntos que vamos a ver acá. Primero nos habla, la letra A, del trato digno, ya que toda persona debe recibir un trato respetuoso en todo momento, que se entregue la información con un lenguaje lo más claro y sencillo posible en las atenciones que se brinden, ¿ya? Y también se resguarde, por supuesto, lo que es la vida privada y la honra. ¿Ya? Las personas, aquellas personas que se dediquen a la atención a público, deberán también permitir que esta persona con diagnóstico de autismo pueda estar acompañada por algún familiar o cuidador. Ya, primero nos dice, la persona con autismo tiene el derecho a que toda la información que se le entregue, por ejemplo, yo voy a un servicio público, voy a un CESFAM, por ejemplo. Ya, voy a un CESFAM como una persona con autismo, soy una persona con un diagnóstico, ¿ya? Se me tiene que entregar la información clara, ¿ya? En un lenguaje sencillo y mucho más concreto. Por ejemplo, si tengo que dirigirme a realizarme un examen a tal parte, ¿cierto? Y tengo que pasar a pagar, ¿ya? Que se me entregue esa orientación como debiese ser, ¿ya? Se me entrega, ¿cierto? Quizás en un formato escrito, ¿ya? Con los elementos que la persona requiera para poder comprenderlo lo mejor posible, ya comprendiendo que en el caso de las personas con autismo, la información concreta y mientras más sencillo posible sea el mensaje, es mucho mejor. Cuando empezamos con estos rodeos y empezamos a explicar, no, que tiene que subir y tiene que buscar en la parte de imaginología, ya va a encontrar dos tótems, en uno de esos tótems tiene que preguntar cómo voy para sacar un número, cuál de los dos corresponde, y tiene que venir el día martes, por ejemplo, ya, un montón de información que nos pueden dar, por ejemplo, en un CESFAM. ¿Y ahí qué va a pasar conmigo? ¿Y ahí qué va a pasar conmigo? Que la persona con TEA, ¿cierto? Es probable que no comprenda ese tipo de instrucciones o se les haga mucho más difícil, ¿cierto?, poder comprenderlo. Entonces, si esa persona no comprendió ese mensaje correctamente, de manera clara, ya estamos vulnerando también ese derecho a la información, ¿ya? Entonces, se dice que se tiene que orientar a la persona, por supuesto. Somos personas que trabajamos en el ámbito público, tenemos que tener mayores herramientas para poder favorecer la participación de la persona. ¿Ya cómo lo vamos a hacer? También potenciando las estrategias de comunicación. Ya quizás va a ser complejo entregar todas esas directrices que yo entregué, pero me voy a dedicar, le voy a decir precisamente dónde tiene que ir, o lo voy a anotar en un papel. Ya, primero vamos, después esto, buscar a tal persona, o pedir apoyo, ¿cierto? A alguna persona que también que esté ahí, alguna enfermera, enfermero, un guardia, para que oriente a la persona y no la dejemos sola, ¿cierto? En todo ese montón de trámites que lo podía haber dicho y que todos sabemos que con ese tipo de información nos mareamos. También esa persona puede estar acompañada por un familiar o cuidador, ¿ya? En todo momento. También nos habla sobre la autonomía que es progresiva, ya que finalmente respetar que cada uno de nosotros va a ejercer sus derechos conforme con la evolución que nosotros vayamos teniendo, ¿ya? Se tiene que potenciar si nosotros somos una persona, por ejemplo, ya madura, somos adultos, con un diagnóstico, eso no debiese influir. Ya también tenemos el derecho a ejercer nuestra autonomía, también para aspectos legales. Si requerimos de algún tutor, ya está bien, nos acompaña ese tutor, pero finalmente se considera también la decisión de la persona, acorde, ¿cierto?, a su edad, ¿cierto? Si soy una persona mayor de edad y están decidiendo sobre mí y tengo la facultad también de decir lo que yo siento, ¿ya? También eso que sea respetado. Sobre la perspectiva de género, también se establece dentro de esta ley la elaboración y ejecución de un plan de medidas que se adopten, ¿cierto?, para considerar las variables de género. Este punto yo siento que todavía no se ha tocado tanto,
Han habido avances en esto, que es la base de todo lo que se ha hecho hoy en día, pero aún no se ha visto tanta información al respecto de lo que es la variable de género. También nos habla de la intersectorialidad. Todo tipo de acción, prestación y servicios que puedan realizarse para la protección de los derechos de las personas deben desarrollarse de manera conjunta, ya que no trabaje solamente el Ministerio de Educación, por ejemplo, fortaleciendo un programa para los estudiantes con autismo y que finalmente eso quede ahí. Ya también el Ministerio Social, ¿cierto? El Ministerio de Desarrollo, también el Ministerio de Salud, ¿cierto? También tiene que haber un trabajo mucho más coordinado. También nos habla de que se dé un rol mucho más activo a las familias, a escuchar mucho más. Finalmente, las personas con el diagnóstico y quiénes son sus familiares son quienes tienen la mayor información de qué es lo que se necesita, qué es lo que se está haciendo, qué cosas han resultado bien y qué cosas están en desarrollo todavía. También la ley contempla el concepto de neurodiversidad, considerando que todos nosotros, todos, independiente de si tenemos algún diagnóstico o no, esto ya lo habíamos visto en el módulo anterior, todos tenemos una forma muy diferente de funcionar, nuestros cerebros van a ser muy diferentes, ¿ya? Hay una variabilidad natural dentro de todos nosotros, entonces también es un aspecto a considerar dentro de esta ley. Considera lo que es la detección temprana. Ya nos dice, el diagnóstico tiene que ser lo antes posible. Como sabemos en nuestro país, el tema del diagnóstico no está o no estaba, ¿cierto? No era tan accesible. El día de hoy hay cambios en esa área, pero lo voy a comentar un poquito más adelante en el siguiente. Ya hay cambios en lo que es la detección temprana, que era algo urgente en realidad y se tardó bastante en aparecer. Se comenzó acá en esta ley 2023, se dijo, se tiene que trabajar en la detección temprana, que finalmente se adopten medidas para que el diagnóstico sea lo más oportuno posible. Importante porque nosotros tenemos necesidades que son muy específicas cuando somos pequeños y también se pueden ir trabajando y potenciando con el tiempo, cosas que quizás nos hubiesen dificultado, quizás alguna etapa de nuestro desarrollo. ¿Ya? Podemos trabajar en eso mucho antes de que constituya una dificultad. Em, mm, 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 mm. Bueno, Carla, que le vaya bien. Y el seguimiento continuo, una vez que la persona sea diagnosticada, ¿ya? Que finalmente, ¿cierto?, el gobierno asegure que exista un seguimiento. Esta red de protección no quede solamente en quien realizó el diagnóstico, que por ejemplo digan, ah, ya, el estudiante tiene un diagnóstico de autismo, lo diagnosticamos en tal lugar y ahí quedó la información, nos vamos con el diagnóstico y después, ¿qué? Después, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Cómo seguimos con la siguiente etapa de la vida si sabemos que el diagnóstico nos va a acompañar hasta que seamos, hasta siempre en realidad? También el artículo 4 nos habla sobre la aplicación de la ley 20.422. Finalmente, esta partecita de acá, para no enredarnos, ya nos habla de la ley que acabamos de ver, que es la ley 20.422 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Nos dice que finalmente todo lo que es la calificación y certificación de discapacidad de una persona también va a ser aplicable, ¿cierto?, para lo contenido acá. O sea, el hecho de que si yo tengo una credencial de discapacidad, eh, previamente, ¿cierto?, por la ley 20.422, no tiene ningún cambio al haberse publicado esta ley, sino que solamente, ¿cierto?, esa ley continúa tal cual, la persona con autismo continúa con su diagnóstico y tiene una acreditación de discapacidad o no, ¿ya? Eso también lo sigue viendo la ley 20.422. Eso es lo único que nos dice finalmente esta partecita. Ah, dice sí. Hay una acreditación, ¿cierto? Esa acreditación continúa. El artículo 5, por otro lado, nos habla sobre derechos también que tenemos en caso de que exista algún hecho de discriminación ante nosotros. em, ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Fuimos discriminados en algún sentido?
ya fuimos agredidos de algún modo en algún lugar, ¿cierto? Donde nosotros nos desenvolvíamos. Entonces también nos dice esta ley que hay leyes específicas, ¿cierto? Que aquí aparece la 20.609. No quiero meterme mucho en otras leyes, ya que finalmente nos dice que se puede realizar una denuncia a través, ¿cierto?, de esa ley. Ya nos dice, sí, a través de esta ley se puede realizar. También se puede realizar ante el juzgado de policía local. También podemos interponer finalmente todas las acciones legales en contra de quien haya discriminado a esta persona. Ya lo puede realizar directamente la persona afectada o también lo puede realizar un cuidador. Ya, bajo los aspectos de la 20.422 de la ley de discapacidad, también nos habla de qué sanciones pudiese tener la persona que finalmente discriminó o agredió de algún tipo de forma a la persona con diagnóstico de autismo. ¿Ya? Esto más que nada, este puntito no habla solamente de partes legales, que hay amparo de la ley, ¿cierto? De las dos leyes que aparecen acá, hay diferentes amparos, ¿ya? Y esta ley viene más que nada como a refrescar, ¿cierto? Esa partecita y decir, sí, aquí está el amparo legal, ¿cierto? Usted puede hacer la denuncia, por supuesto, ¿ya? Tiene la protección, ¿cierto? De estas leyes que fueron creadas previamente. Cualquier tipo de demanda se puede realizar, ¿ya? Bajo cualquiera de esas dos leyes, independiente, ¿cierto? Si tengo algún grado de discapacidad, ¿cierto? Lo puedo hacer por esta ley o por esta otra. Ya, hasta ahí llegamos con esa parte. Aquí nos vamos con los deberes del Estado. El Estado, ¿cierto? Dijo, ya, nosotros, ¿cierto? Dijimos muchas cosas ahí arriba, definimos conceptos, dijimos a modo general, ¿cierto? Las cosas que se debiesen realizar, pero como Estado chileno me voy a comprometer. ¿Ya qué voy a hacer? Voy primeramente a asegurar el desarrollo personal, la vida independiente y autónoma de una persona con un diagnóstico de autismo, dando igualdad de oportunidades. Aquí, ¿cierto? El gobierno se comprometió. Más adelante va a decir cómo lo va a hacer. También asegurar el derecho a la persona con autismo del goce de sus derechos en las condiciones de igualdad de oportunidades con los demás. Prevenir también todas las medidas necesarias para adoptar todas las medidas necesarias para sancionar y para prevenir la violencia, abuso o discriminación ante una persona con autismo. También asegurar la inclusión social y educativa de las personas con autismo, con el objetivo también de disminuir o eliminar cualquier tipo de barrera en el aprendizaje, la participación, la socialización. Ya para eso, ¿cierto? El Estado dijo, vamos a impulsar medidas. ¿Ya? Desde aquí en adelante dijo, yo como Estado me comprometo a hacer todo esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Más adelante nos van a decir cómo lo van a hacer. Que esto recordemos que fue publicado en el 2023, ya ha pasado tiempo. Artículo 7. Acá se nos habla sobre el abordaje integral del autismo y el Estado va a realizar un abordaje integral del trastorno de espectro autista y considerará el desarrollo de las siguientes acciones. ¿Qué va a hacer el Estado, cierto? ¿Cómo se va a asegurar de que efectivamente vamos a tener toda esa información, cierto? Todas las acciones que quiero tomar, pero ¿cómo voy a tomar todas esas acciones? ¿Eh? Realizando los siguientes puntos. Impulsando la investigación científica, velando también por una divulgación de los resultados. Mientras más muestras tenga de cómo está evolucionando nuestra población con autismo en nuestro país, mejor, ¿cierto? Va a estar ahí esa información, va a estar en conocimiento de nuestra población chilena. Realizar también campañas de concientización. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Nos van a decir, ya, vamos a realizar campañas de concientización, vamos a difundir mucho más lo que es el autismo y las acciones que se están tomando para poder apoyar a nuestras personas con el diagnóstico y a sus familias. Fomentar la detección temprana. Ya lo había dicho también anteriormente, fomentar la detección temprana, pensando en que el diagnóstico hasta el día bueno, hasta hace poquito, se realizaba mayoritariamente de manera particular, porque en el sistema de salud público igual es complejo, se tarda mucho en que uno pueda recibir una hora con un especialista como tal.
¿ya? Entonces también se realiza por servicio público, pero es un poquito, en algunos casos hay lista de espera, ¿ya? Entonces, y realizarlo de manera particular también tiene un costo. Ahí el costo es bastante alto para una atención de neurólogo, por ejemplo. Ya estamos hablando de alrededor de 60.000 pesos por una atención de neurólogo para que nos firme un papel con el diagnóstico como tal, nos confirme. ¿Ya? Y también todas las evaluaciones que puedan constituir también ese diagnóstico. Ujú. No solamente vamos a encontrar neurólogos que sí, nos van a dar el diagnóstico con solo estar ahí, ¿cierto? Cuando es más evidente, y hay otros que nos van a pedir otras evaluaciones complementarias. Y todo tiene un costo. Entonces es un poco complejo en algunos casos para algunas familias llegar al diagnóstico de manera temprana. Ya, y a veces también ocurre que no hay aspectos que pasan desapercibidos, como veíamos en este camuflaje social, ocurre mucho, sobre todo en las mujeres, que camuflamos mucho todas las dificultades que podamos tener. Nos adaptamos al comportamiento de la sociedad de manera mucho más fácil, lo que hace más complejo el poder diagnosticar a las mujeres desde pequeñitas. Ya, pero eso lo vamos a ver igual más adelante, con más detalle. Ya también, ¿cierto? El Estado dice, vamos a velar porque existan servicios de apoyo, ¿cierto? Para las personas cuando, ay, me perdí aquí un poquito. Según el grado de dependencia, ¿cierto? Si tenemos dificultades, tenemos una discapacidad asociada, no abandonarnos por el camino. Ya, si tenemos una discapacidad asociada también, ¿cierto? El Estado tiene que asegurarnos una progresión, un acompañamiento durante nuestro ciclo vital, en aspecto económico, laboral, ¿cierto? Educacional, cultural, ¿cierto? Todos los aspectos que finalmente constituyan la participación plena de esta persona, sea lo más autónoma posible en lo que se busca. Em, También incorporar, ¿cierto?, al autismo en estudios, ya que exista mucha más información de qué es lo que está pasando a lo largo del país, qué está ocurriendo en el norte, qué está ocurriendo acá en el sur, qué está ocurriendo en este lugar tan lejano, ¿cierto?, que tenemos ahí en el extremo sur, por ejemplo, tenemos un lugar, una población que es bastante grande de personas con autismo. Igual es importante eso. También se adoptan mecanismos y formatos para hacer la información mucho más accesible. Se promueve el ejercicio sin discriminación de todo lo que es derechos sexuales y reproductivos de dichas personas. Hoy en día no hay mucha información al respecto de aspectos sexuales y reproductivos de las personas con autismo. Ya no hay tanta información por parte del gobierno, tampoco no he encontrado nada por parte del gobierno hasta el momento, ya que igual es algo súper importante. Fomentar la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo de protocolos de actuación, ¿cierto? Para nuestros funcionarios públicos, ya, todos los que nos desempeñamos en educación, salud, justicia, trabajo, quienes estamos, ¿cierto? Directamente más ligados a la interacción con personas, tenemos que estar mucho más capacitados, ¿cierto? Para poder entregar una información clara, para poder favorecer todo tipo de apoyo que nosotros mismos vamos a ir brindando, tenemos que saber cómo hacerlo. También se busca velar por los cuidados otorgados a las personas con trastorno de espectro autista, ya, personas en situación de dependencia, ya que personas que van amparadas por la ley 20.422 de discapacidad, que finalmente se respete, ¿cierto? Ese derecho personal y se resguarda también esa autonomía, como les decía, el hecho de contar con un diagnóstico de discapacidad no significa que yo no voy a poder ejercer mi opinión, ¿ya? Mi opinión libre. Entonces, llegamos a esta parte que es importante que les comentaba que tenía algunos cambios. El artículo 8 también nos habla de herramientas de comunicación aumentativa y alternativa, ya que finalmente son sistemas diseñados para ayudar a las personas que tienen dificultades para comunicarse de manera verbal o para comprender el lenguaje oral. Ya hay distintos tipos de herramientas de este tipo, distintos tipos de herramientas de comunicación aumentativa y alternativa. Tenemos aparatos como tablets, tenemos otras fichitas que son como que se van pegando. Ya, finalmente, ¿cierto? Se dice que el Ministerio de Desarrollo y Familia, a través de Chile Crece Contigo,
ya también iba a poner a disposición de las familias herramientas, ¿cierto?, para poder comunicarnos, para favorecer la comunicación para aquellos estudiantes, perdón, aquellos niños de 0 a 9 años con el diagnóstico de autismo, ¿ya? Pero hasta ahora no he visto avance en esa área. Ya, Chile crece contigo. Ahí desconozco si en alguna región ya se estará trabajando en ese punto, pero hasta ahora yo no lo he visto. En mis apoderados no he visto que se estén otorgando algún tipo de herramientas para favorecer la comunicación de estos programas. En Chile crece contigo. Ahí ando averiguando, pero hasta ahora no he visto avance en esa parte. Aquí llegamos a un área que es importante. Las atenciones de salud para la persona con autismo. Vamos a hacer un pequeño alto, acabo de ver la hora. Ya, yo sé que aquí es harta información. Ya les comento que en general a mí me gusta mucho este módulo. Las primeras 2 clases es harta información, ya, aspectos legales, después ya vamos a ir viendo más el desglose en sí. Y vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a hacer un pequeño alto. Son las 8:01 a las 8:15, ya 16, estamos 8:16, estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Profesora, ¿pasó la lista? No todavía, ahora el segundo Ah, bloque. ya, ok. Gracias. Vamos y volvemos. De nada, nos vemos. Ya, estamos de vuelta. Una cordial bienvenida para quienes se incorporaron posteriormente. Mucho gusto, les saludo desde acá nuevamente. Ahí sí. Desde acá nuevamente, mi nombre es María José. Ya nos habíamos visto en el módulo de educación inclusiva y hoy nos vemos acá en este módulo de trastorno espectro autista que a diferencia del módulo anterior, este módulo contempla muchas más estrategias, contempla algunas acciones también, pero las primeras 2 clases también son bastante teóricas. Estamos viendo la ley 21.545, ya que es la base de lo que se está trabajando hoy en día en distintos aspectos relevantes para lo que es también la inclusión misma de las personas con autismo y el trato igualitario. Vamos a continuar. Ay, ya, ahora sí. Vamos a continuar. Les comparto enseguida la presentación. Había tenido un pequeño bloqueo. Vamos a... Ahí está. Entonces, ya, nos quedamos, ¿cierto?, en el título número 3 de esta ley, que es la 21.545, más conocida como Ley de Autismo en nuestro país. Nos habla sobre lo que son las atenciones de salud en las personas con trastorno de espectro autista. Si bien, bueno, vuelvo a comentar que esta es la base de la ley, fue publicada y oficializada en el año 2020, en marzo del 2023. Ya no hace tanto tiempo, pero finalmente nos decía todas las acciones que se iban a realizar. Ya, y como ustedes saben, las leyes, ¿cierto?, una vez que se publican, son como prácticamente lo que queremos hacer. Y más adelante se van lanzando nuevos apartados que se van sumando a las leyes y que nos dicen cómo lo vamos a hacer. Ya, hasta ese momento, esta parte de aquí todavía estaba en deuda. Algunas sí se han contemplado hoy en día y algunas todavía están ahí como trabajándose. Primero nos decía acá sobre la atención en salud. Nos hablaba sobre los derechos de las personas con trastorno de espectro autista en la atención de salud. Finalmente, ¿cierto? Todas las personas con autismo perdón, tienen el mismo derecho, ¿cierto?, a la protección de su integridad en cuanto a los derechos y deberes. ¿Cierto? Ya eso ya es transversal, ¿cierto? Tenemos que cumplir con lo que nos comenta acá con la ley 20.584. Ya no nos enredemos mucho ¿cierto? Con esa ley. También, ¿cierto? Se tiene que reconocer los derechos de las personas en cuanto a la atención de salud mental, ¿cierto? Que les fueran aplicables y la superintendencia de salud a través de la Intendencia de Prestadores de Salud va a fiscalizarlo también, ¿cierto? Claro, dice que finalmente se tiene que, por parte de la educación, también generar una reforma. Hasta ese momento se exigía, ¿cierto? La salud también
tiene que contemplar dichas acciones que aparecen acá, ¿cierto? Para resguardar la integridad de una persona con un diagnóstico de autismo, que también tiene que regirse por los derechos y deberes de los pacientes, pero vamos a poner un especial auge en que también se esté reconociendo la protección de los derechos de las personas y va a ser fiscalizado también por una entidad del Estado. Las personas con trastorno de espectro autista tienen derecho a una atención de salud pertinente a las necesidades. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Que se respete en todo momento toda la normativa vigente para nosotros también, independiente si tenemos un diagnóstico o no. Ya, los derechos, ¿cierto? Son finalmente para todos los ciudadanos de nuestro país. Y acá, ¿cierto? Está la parte más relevante de lo que es la parte de salud. Artículo 11. Acá nos nombra lo que es el tamizaje del trastorno de espectro autista en salud. ¿Qué es este tamizaje? Nos dice finalmente que em, nos dice este tamizaje que se van a contemplar diferentes acciones desde el Ministerio de Salud para desarrollar y promover un diagnóstico que sea lo más temprano posible, detectar todas esas señales, tomarlas, ¿cierto? Y que estén ahí, ¿cierto? Al alcance de nuestros profesionales de salud. Ya no va a depender solamente de si la persona, si la familia em, tiene acceso a las prestaciones, ¿cierto? A las prestaciones de un profesional, ¿cierto? Nos dice que efectivamente el derecho está garantizado a obtener un diagnóstico, ¿cierto? A pesquisar todas esas señales que vamos viendo desde temprana edad, pero eso que nosotros vamos pesquisando, ¿cierto? Ya no va a ser exclusivamente responsabilidad del familiar como tal, sino que ahora el sistema de salud público, ¿ya? Departamento de Salud Municipal, ¿cierto? Va a tomar parte también en este diagnóstico. Se busca que sí, efectivamente, el diagnóstico sea lo más oportuno posible, pero hasta ese momento, ¿cierto? Nos decía que finalmente el Ministerio de Salud es quien iba a implementar una estrategia para que fuese mucho más accesible este diagnóstico como tal, ¿ya? Que no sea como lo vemos hoy en día, ¿cierto? Que finalmente nos dice, vamos a tener que esperar, ¿cierto? Esta lista de espera, o a veces hay señales que pasan un poquito desapercibidas, quizás fueron pesquisadas en algún momento, pero después nos atendimos, por ejemplo, con otro profesional y ahí quedaron las señales. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Se busca que exista un seguimiento y que también sea mucho más fácil de llegar a este diagnóstico como tal, que sea accesible. Para eso también se van a inyectar otro tipo de recursos. Pero ahí, ¿quién tenía la mayor responsabilidad? El Ministerio de Salud, saber cómo van a destinar todos esos recursos. ¿A cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a favorecer el diagnóstico oportuno? ¿Ya? Entonces se comenzó a hablar del artículo 12, que nos dice, ya, está bien, vamos a trabajar en los diagnósticos oportunos, pero vamos a buscar una derivación de casos de sospecha de trastorno de espectro autista desde los establecimientos educacionales. Muy buena idea, ¿no es cierto? En los establecimientos educacionales sabemos que nuestros niños y nuestros jóvenes pasan gran parte del tiempo en los establecimientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se decía en este momento, 2023, que el Ministerio de Salud va a trabajar coordinadamente con el Ministerio de Educación para elaborar un protocolo, ya que finalmente indique de qué forma el establecimiento educacional puede pesquisar esas señales que observan docentes, profesionales PIE, ya, cualquier personal que sea parte de nuestro equipo, ya, vemos ciertas señales a medida que nosotros interactuamos en nuestro día a día. Hay señales que pueden ser evidentes, hay otras que no lo son tanto, pero quizás en la casa pasaron desapercibidas, que quizás recién las pudimos ver al interactuar dentro del establecimiento, al realizar las tareas diarias, al realizar las evaluaciones. Fuimos viendo algunas señales o en los recreos, ¿cierto? Fuimos viendo ciertas señales. Entonces nosotros como profesionales antes no teníamos algo como directo para poder derivar a los estudiantes, por ejemplo, a un centro de salud. Entonces, desde aquí en adelante, desde el artículo 12, se dijo, ya, vamos a trabajar en eso. Primero se dijo, se van a inyectar recursos, ¿cierto?, para favorecer el diagnóstico en el sistema público, pero también vamos a favorecer que exista un diagnóstico más oportuno
¿ya? Vamos a trabajar Ministerio de Educación con Ministerio de Salud para crear un protocolo donde el colegio pueda derivar sus casos de sospecha de un diagnóstico de autismo al establecimiento de salud. Genial. Ya, hasta ahí, ¿cierto? Muy buen plan. Pero esto ocurrió en el 2023. Ya, y se dijeron, vamos a trabajar, estamos trabajando para ello. Ya, y ahí quedó un poquito dormido. Ya, continuamos. Ahí voy a volver a retomar un poquito. Ya, continuamos, artículo 13 nos dice que el proceso de diagnóstico de las personas con trastorno de espectro autista. Ya, el Estado finalmente, ¿cierto? Deberá darnos la forma en que pueda ser lo más temprano, lo más oportuno y también se trabaje de manera interdisciplinaria, ya que no solamente sea una persona que me entrega el diagnóstico y ahí quedamos, ya, sino que finalmente el gobierno se haga cargo. Está bien, por ejemplo, se pesquisaron las primeras señales en el colegio, después en el establecimiento de salud nos entregaron el diagnóstico. ¿Y qué pasa después? ¿Ya? ¿Qué pasa después, cierto? Entonces, finalmente, se busca que también el Estado haya resuelto el hecho de que, de que ya existe una coordinación mucho más directa, establecimiento educacional con profesionales, ¿cierto?, de salud y viceversa, para poder realizar las adecuaciones, ¿cierto?, curriculares que pueda tener nuestro estudiante. Ya, y también esto tiene que ser sin discriminación por edad. Finalmente, si los primeros signos se detectaron temprano, ¿cierto? Cuando yo estaba en educación parvularia, súper bien, pero no desconoce para efectos de la ley que también esos primeros signos hayan ocurrido cuando el estudiante tenía, por ejemplo, estaba en educación media. Ya, también, ¿cierto? Se pueden pesquisar a esa edad y se pueden derivar. Eso nos decía el Estado hasta ese momento. Ya. También, ¿cierto? Todas las atenciones del sistema de salud para las personas con trastorno de espectro autista tienen el amparo del Estado, ya que finalmente sea mucho más accesible esa atención de salud, que sea acorde también a de manera oportuna, ya que esté disponible durante todo el curso de nuestra vida. ¿Ya? Y además, acá nombra un puntito que el personal de salud deberá informar a la persona con trastorno de espectro autista y según corresponda, si existe un cuidador, ¿cierto? O cuidadora, el derecho a solicitar voluntariamente la calificación y certificación de discapacidad en los términos 20.422. O sea, hace hincapié en que existe esta credencial, ¿cierto?, de discapacidad a la que pueden postular todas las personas en realidad, todas puedan postular a obtener esa credencial si lo desean, ¿ya? Entonces, como profesional de salud, yo estoy trabajando, por ejemplo, en un CESPAM. Estoy trabajando en un CESPAM y en ese CESPAM estoy trabajando, atendiendo a un pequeño con un diagnóstico de autismo. Es mi deber informarle a esa familia que existe una acreditación bajo la ley 20.422. ¿Ya? Yo le informo a esa familia que de manera voluntaria ellos pueden postular, ¿cierto?, a esta credencial de discapacidad. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Dónde lo hacemos? Ya, podemos buscar en internet, yo puedo orientar, ¿cierto? O decirle dónde hacerlo, o si lo hacemos presencial, a dónde se tiene que dirigir. A eso se refiere, que finalmente dar a conocer que también existe este otro lado. Ya podemos optar a ciertos beneficios, podemos optar, ¿cierto?, a esta credencial, ¿ya? Que solamente el diagnóstico no nos va a dar esa acreditación de discapacidad, ¿ya? Hay muchas personas que también no tienen esa información totalmente clara y por supuesto, en atención de salud, ¿cierto?, debiesen darnos todas las orientaciones. A veces no se recibe la orientación debida en los establecimientos de salud. Y ocurre todavía lamentablemente. Por eso luego nos encontramos con que yo me enteré de la credencial de discapacidad cuando fui a hacer un trámite a la municipalidad. Súper bien esa municipalidad, se está orientando a la población, pero también debiese ser una información que está, ¿cierto?, disponible de una manera mucho más transparente. Ya, eso existe, pero existe mucho desconocimiento también de cómo poder hacerlo, yo tenía ese beneficio y no tenía idea. ¿Ya? Entonces acá se dice que efectivamente se tienen que dar a conocer
a las personas en la existencia, primeramente, de esta credencial de discapacidad, de que podemos iniciar el trámite y que es voluntario. Ya no estamos obligados, ¿cierto?, a tener una acreditación de discapacidad. Es totalmente voluntario el iniciar esa tramitación. Yo siempre aconseja realizarlo, ¿cierto? Es algo que finalmente va a traer más beneficios que pérdidas. ¿Ya? Pero en algunos casos igual ocurre que el hecho de que se tarde a veces produce que las personas, las familias también se frustren. Ocurre también eso, pero idealmente es recomendable, ¿cierto? El dar a conocer que existe el beneficio. Ya. Y también dice que el personal de salud deberá mantener actualizados los instrumentos para la calificación de discapacidad, ¿cierto? Y que se entregue toda la información contenida en ellos. También se establece para lo que es el aspecto de salud que la persona con autismo tiene el derecho a, en el caso de que me estén realizando una atención hospitalaria, ya sea ambulatoria o de larga estadía, puedo estar acompañada por un familiar o cuidador o cuidadores, ¿ya? Pero que esos cuidadores, por supuesto, guarden distancia, que permitan que efectivamente se realice el procedimiento de salud de manera correcta, ¿cierto? No vamos a tener 5 o 10 personas en una sala, eso se comprende, pero finalmente es el derecho, ¿cierto? Para resguardar también la integridad de la persona con un diagnóstico de autismo, que pueda permanecer acompañada en todo tipo de prestaciones de salud que se realicen. Artículo 16. Capacitación a los profesionales de salud. Ya. Si queremos que, hasta acá nos decían, si queremos que finalmente los diagnósticos se realicen de manera oportuna, se realicen idealmente en establecimientos de salud pública, tenemos que capacitar mucho más constantemente a todos nuestros profesionales. Ya, vamos a trabajar los equipos de salud, ¿cierto? En todo lo que es la detección, diagnóstico y atención de personas con autismo, pero para eso, ¿cierto? Tenemos que someternos también como profesionales de salud a todos los lineamientos dictados por el ministerio, ¿ya? No simplemente eh, con el hecho de ser profesionales de cierta área, podemos decir, vamos a aplicar todas las evaluaciones que aparecen acá y es suficiente. Sabemos que no es así. Y artículo 17 nos habla sobre los protocolos, normas técnicas y reglamentos. Acá, ¿cierto? Está la promesa hasta el 2023 que el Ministerio de Salud iba a dictar un protocolo con normas técnicas y reglamentos para el cumplimiento de los derechos. Ya, acá, ¿cierto? Hay varios números. Ya, aquí lo voy a dejar. Hoy en día, si bien les comentaba que, eh, si bien les comentaba que existe, ¿cierto? Este documento desde el 2023 que nos dice se va a trabajar de esta y esta forma. Ya, hoy en día ese documento existe. Ese protocolo para la detección de señales dentro de los establecimientos educacionales y posterior derivación a un centro de salud existe. Existe hace muy poco. Desde abril de este año está disponible el documento oficial. Antes de eso, una marcha blanca de consulta, si no me equivoco, no recuerdo bien cómo se llama, ya, pero hoy en día existe ese documento, es fácil de revisar, ya, es bien amigable el documento, a diferencia de las leyes que son un poquito más enredadas, pero existe el protocolo, ya, con estas normas técnicas que nos dicen lo que aparece aquí. Ya, lo que aparece acá en el artículo 11 y artículo 12 hacen hincapié, ¿cierto?, en que desde el establecimiento educacional perdón, desde que se iba a elaborar un protocolo, uy, no sé qué pasó, se veía raro, ya desde que se iba a elaborar un protocolo para poder favorecer el diagnóstico lo más oportuno posible, que las primeras señales que se pesquisaran en el establecimiento educacional finalmente, iban a dar las directrices para que se pudiera realizar un diagnóstico, una derivación, ¿cierto?, a un centro de salud y posterior diagnóstico, si es que correspondía o no. Ya, hasta el 2023 era una propuesta, pero este año ya está vigente. No sé si lo han visto en sus colegios donde se desempeñan, pero como es algo que es súper nuevito, ya que comenzó hace un mes, fue publicado recién. Ya, si es que no han visto todavía esa información dentro de sus establecimientos, es porque se está implementando todavía, ¿ya? El protocolo, yo lo estaba revisando, bueno, a grandes rasgos nos dicen quiénes van a ser los responsables de cada uno de los pasos, ¿cierto?, para completar esta evaluación. Ya.
primero, ¿cierto? Existen formatos que se deben llenar por los profesionales de salud. ¿Ya? Nosotros no estamos exentos de este formato que se va a rellenar. ¿Por qué? Porque somos nosotros, por lo general, quienes estamos más cerca de nuestros estudiantes. Entonces, ante algunos signos que aparecen en ese documento, nosotros podemos quizás darnos cuenta de que efectivamente este estudiante pudiese, em, pudiese tener un posible diagnóstico. Ya, más adelante igual vamos a ver con detalle los signos, pero en el momento en que nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes, hay señales que pueden ser muy, muy llamativas, ¿ya? Y nosotros podemos darnos cuenta fácilmente de eso en ocasiones. Y en otros momentos podemos ver que quizás se nota en este momento, quizás en este momento no se nota tanto. Ah, pero yo me di cuenta de esto otro. Complementamos con los demás profesionales, ¿ya? Entonces, cuando existe esa sospecha dentro del establecimiento, hoy en día se puede rellenar, ¿cierto? Una pauta que nos dice, dependiendo de la edad del estudiante, si es un estudiante párvulo o si es un estudiante de educación básica y media, ¿ya? De rellenar ciertos campos con información. Y esa información se puede derivar al establecimiento educacional. Nada de esto nos activa ese protocolo si el apoderado, él o la apoderada, está al tanto de que en el colegio se pesquisaron esos signos. O sea, ya, yo profesional, ¿cierto? Estoy trabajando con mis estudiantes y veo varios signos de que este estudiante pudiese constituir un diagnóstico de autismo. Ya veo algunas señales, ¿cierto? Me he dado cuenta por cómo interactúa con los compañeros, por el tipo de juego, porque tiene un apego muy inusual a la rutina. He visto incluso desregulaciones de mi estudiante. Cuando le digo, por ejemplo, ya, hoy no vamos a hacer educación física, se cambió vamos a hacer arte y después vamos a hacer un taller al aire libre, podemos ver a veces hasta desregulaciones. ¿Ya? Y nosotros decimos, nuestro estudiante no reaccionó como esperábamos que reaccionara, ¿cierto? Como reaccionaron sus compañeros. Entonces, ¿cierto? Esos también pueden ser primeros signos. La forma en que se expresa ante los demás, ¿cierto? Hay varios signos. No tengo a mano la pauta para mostrárselas, pero es súper amigable si ustedes la buscan como protocolo de derivación. Ya, entonces, ¿cierto? Decimos, ah, sí, hay sospecha, ¿cierto? Estoy sospechando que la estudiante pudiese constituir el diagnóstico. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Ya en nuestro colegio nos van a entregar esa información en algún momento, si es que no lo han hecho ya, nos van a decir, sí, existe este protocolo, si es que no lo conocemos, ya, o si no nos van a orientar, ¿cierto?, en cómo se puede aplicar. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, yo estoy trabajando con un estudiante, me doy cuenta que hay ciertos signos que me hacen sospechar de un diagnóstico de autismo, entonces hay una persona responsable también en mi establecimiento que puede ser eh, coordinador de convivencia, puede ser una persona, un psicólogo, ya eso va a ser asignado por el colegio. Ya esta persona a cargo, em, vamos a comentarle todos los signos que nosotros vimos y nos van a decir, sí, ya, o quizás esperemos un poquito, ya, porque el paso siguiente es comunicárselo a la familia. Ya, entonces decimos, sí, ya, ya lo conversé también con mi colega educadora dice exactamente lo mismo que yo. Ya lo conversamos, ¿cierto? Y llegamos al consenso de que vamos a hablar con él o la apoderada para realizar este protocolo. Entonces, se habla con él o la apoderada, se le comunica todo lo que se ha visto, de una manera respetuosa, por supuesto, se le comunica todo lo que se ha visto en las interacciones, ¿cierto? Se comunica esto por el parte del colegio, y si él o la apoderada está de acuerdo en realizar este posible diagnóstico, desde ahí se procede. ¿Ya? Desde ahí los profesionales de educación pueden llenar recién ese formulario. ¿Ya? Antes de eso no se puede. Ya tampoco ese formulario nos va a decir si efectivamente el estudiante tiene el diagnóstico o no lo tiene. No constituye un diagnóstico el llenar ese formulario que aparece ahí en el protocolo. ¿Ya? Lo que sí va a entregar los signos para derivar al estudiante. Entonces, ya los papás nos dijeron que sí,
Se llenó, ¿cierto?, por parte del establecimiento los documentos pertinentes, la pauta de screening y una ficha que viene ahí, ¿ya? Y con eso el apoderado es quien se dirige al centro de salud. Podemos orientarle, ¿cierto?, en cómo pedir las horas, ¿ya? Y el apoderado va a ir al centro de salud y en el centro de salud le van a atender y con los papeles que nosotros le entregamos del colegio va a realizar, ¿cierto?, la primera consulta. Primera consulta, ¿cierto?, que finalmente puede llevar a un diagnóstico o no. Ya, si se constituye el diagnóstico, ya, el establecimiento de salud también nos va a informar, ¿cierto? Ya, está bien, el establecimiento de salud informa que, bla, 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 ¿cierto? Todo el detalle y las áreas también de compromiso social, ya. Y desde ahí en adelante el establecimiento educacional, ¿cierto? Tienen que volver a tomar las riendas y trabajar en todas las adecuaciones curriculares para ese estudiante, ¿ya? Tenemos el diagnóstico, ya. ¿Es efectivo? Sí. ¿Qué vamos a hacer como establecimiento? Vamos a apoyar a este estudiante académicamente, vamos a apoyarle en la parte social, vamos a trabajar con la familia. En el CEFAM también están trabajando, por ejemplo, con quizás terapeutas o fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, pero además en el colegio también tenemos que tomar estas acciones. ¿Ya? Eso es lo que se hace hoy en día. Así que atentos, atentas, cuando si no nos han informado todavía de este protocolo de derivación de los establecimientos educacionales, existe hace muy poquito, como les comentaba, así que es probable que aún no nos hayan comentado nada. Hay algunos establecimientos que van como muy ahí, muy al día. Ya en algunos ya se habló, ya está establecido, ya se sabe quién va a ser la persona responsable, ¿cierto? Ya está todo ok. Pero en otros establecimientos vamos un poquito más despacio, ¿cierto? En algún momento nos van a informar, ¿ya? Y si no pasa nada y tenemos algún estudiante que vemos que hay sospechas, ¿cierto? Hay signos como evidentes y que sabemos que está perjudicando también su desarrollo y su aprendizaje, está creando barreras en el aprendizaje, también ahí podemos consultarlo, ¿cierto? Con las personas de nuestro colegio, no directamente con los papás. Lo consultamos con las personas de nuestro colegio para saber cómo se va a aplicar este protocolo, ya, porque existe hoy en día, pero está ahí recién aparecido, digámoslo de esa forma. También para la ley 21.545 existen los derechos ya de nuestros niños, niñas y adolescentes y personas adultas con autismo en la parte educacional. Aquí yo creo que hay más información al respecto porque apareció una actualización también, pero apareció el año pasado. Ya, aquí hay más información, aquí ya los colegios trabajaron en los protocolos, debieron haber trabajado en los protocolos, y ya debiese estar todo mucho más actualizado porque ya, esto es lo que estaba hasta el 2023. Aquí. Nos dice que finalmente es el sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que todos nuestros niños, niñas, adolescentes y personas adultos reciban una educación inclusiva, de calidad y promover también que se generen las condiciones necesarias para acceso, participación y permanencia y progreso de nuestros estudiantes según nuestro interés superior. ¿Ya? Entonces, se habla sobre el respeto sobre el respeto de los deberes, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, ¿cierto? Se obliga finalmente al Ministerio de Educación a profundizar en los compromisos y deberes que se hayan establecido, se dice ya. Pero el Ministerio de Educación también tiene una parte súper importante. El Ministerio de Salud está cumpliendo a partir de este año, ¿cierto? Está comenzando con lo que son sus protocolos, pero acá nos dice que también, ¿cierto? La educación en sí tiene que hacer algunos cambios adicionales también, no solamente la parte de derivación. Entonces, acá nos dice que tiene que haber una revisión de todos los reglamentos, los manuales también que regulan la convivencia de nuestros estudiantes con una mirada lo más inclusiva posible, ¿ya? Y que estos reglamentos permitan el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales de nuestros estudiantes con autismo. Ya, entonces, ¿cierto? Si nos dice que existen estas desregulaciones emocionales y conductuales de nuestros estudiantes con autismo, se refiere a
a esta reacción que podemos ver en nuestros estudiantes, que puede ser emocional o puede ser motora, ante ciertas situaciones, en donde nuestro niño, niña o adolescente, por la intensidad, ¿cierto?, de este estímulo que está sintiendo, no comprende o no logra expresar sus emociones o sus sensaciones, ¿cierto?, de la manera que esperaríamos que sucediese. ¿Ya? Finalmente presenta dificultades para autorregularse a sí mismo, para volver, ¿cierto?, a la calma como nosotros esperaríamos que sucediese. ¿Ya? También, ¿cierto? Si nosotros sabemos que podemos intentar, ¿cierto? Decir, cálmate, ¿ya? Nosotros decimos mucho eso y en el caso de nuestros niños o niñas que están pasando por una desregulación, ¿ya? Es difícil que nos puedan escuchar en ese momento. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se va a percibir externamente como una situación de descontrol. Podemos ver una desregulación que puede ser estallar en llanto, podemos verla tirándonos, vemos niños, niñas que se tiran al suelo, jóvenes con agitación motora, ¿cierto? Tocarse mucho la cara, cómo hacer esto, mover las manos, ¿ya? Morderse a sí mismo, autolesionarse también, golpearse con algún objeto, golpearse en la cabeza, golpearse las manos, ¿ya? Hay muchas otras formas. También existen formas de desregulación que no van a ser tan evidentes, que vamos a ver que nuestros niños, nuestras niñas es como que se apagara, ¿ya? Esas son las que pasan más desapercibidas. Pero igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cierto? Cuando existe esta dificultad para volver al estado de calma, podemos tener a nuestros estudiantes que pueden estar balanceándose, llorando o en el suelo, ¿cierto? Estamos hablando ahí de estudiantes con autismo, estoy hablando. Ya, ahí estamos, podemos estar en presencia de desregulaciones emocionales y conductuales. ¿Ya? Entonces, acá lo que nos dice que finalmente se debe reconocer que existan protocolos específicos para la prevención de este tipo de situaciones y también cómo va a actuar el establecimiento educacional. ¿Va a dejar a ese estudiante ahí llorando en el piso hasta que se le pase? ¿Va a haber alguien encargado de apoyar a ese estudiante? ¿Qué va a pasar si este estudiante se autolesiona, si se comienza a golpear la cabeza de manera reiterada y no podemos controlarle? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, eso es lo que nos dice acá, finalmente, cómo que los establecimientos educacionales tienen que crear protocolos específicos. ¿Ya cómo lo vamos a hacer? Pero ahí, ¿cierto? Nos dice que es una tarea que quedó pendiente para el Ministerio de Educación. ¿Ya? Voy a continuar con esa partecita. ¿Ya? Entonces. El Ministerio de Educación, artículo 19, voy aquí, nos habla también de que el Ministerio de Educación va a generar las acciones de formación para profesionales y asistentes de educación que permitan apoyar a las personas con autismo. ¿Ya? Que finalmente exista mayor capacitación para nosotros. Ya esa partecita ha quedado ahí como un poquito al debe. En algunos establecimientos se está cumpliendo, en otros no se está cumpliendo tanto, pero ya debiese ser un hecho, ¿cierto? Deberíamos tener muchas más herramientas hoy en día para poder em, favorecer, ¿cierto? Em, Favorecer em, la continuidad de nuestros estudiantes y también nuestros aprendizajes, ¿cierto? Entonces, volviendo acá, se decía, ¿cierto?, que debían existir modificación de protocolos en los establecimientos y hoy en día, desde el 2024, existe un protocolo anexo también, al igual que el anterior de salud, existe ese protocolo anexo que es el decreto 586 de educación que se suma también a esta ley. Este cual lo nombro así nada más porque no aparece en la prueba, ¿ya? Para que lo tengan claro, el 586 no aparece en la prueba como tal, pero es importante que nosotros lo sepamos, porque finalmente nos dice que obliga a los establecimientos educacionales a tener protocolos específicos que apliquen para la prevención de medidas para nuestros estudiantes, evitando también la desregulación emocional y conductual. Ya, esos protocolos debiesen estar en manos de nuestros establecimientos. Debe existir uno general de acciones que se deben realizar, ya, pensando en toda la población con autismo,
¿ya? ¿Cuál es el rol de cada uno de los actores de este colegio? ¿Cuál va a ser el rol de nosotros, ¿cierto? Como profesionales de aula, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestro rol? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a favorecer, ¿cierto? Ciertas acciones, vamos a potenciar que existan espacios, ¿cierto? Para que nuestros estudiantes puedan regularse. Ya, pero también debe existir un protocolo de prevención. ¿Cómo evitamos que nuestro estudiante se lance al suelo, se autolesione? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso igual era súper importante el saber que tiene que existir algo que ampare y también podamos comunicarnos con el resto de los profesionales. Entonces, la forma en que se aplican este tipo de protocolos viene siendo la siguiente. Ya, existe un protocolo general que debiese ser para todos nuestros padres, ¿ya? También se tiene que dar a conocer también por los profesionales, ¿cierto? ¿Cómo es que va a actuar el colegio? ¿Cuáles son también los términos para que todos hablemos exactamente lo mismo? ¿Cómo se van a definir los conceptos? ¿Cómo se definen los roles? ¿Qué es qué es una desregulación? ¿Ya? Y una vez que nuestros padres lo tienen, también están las acciones que puede tomar el establecimiento. ¿Ya? En el caso de que ocurra una desregulación, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llamar al apoderado, ¿ya? Vamos a tener un plan individual para evitar que sucedan estas conductas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Ya los apoderados están al tanto de esa información y luego ocurre que existe un protocolo que es preventivo, un eje que es preventivo para nuestros estudiantes que finalmente nos entrega unos parámetros para saber características de nuestros estudiantes. Por ejemplo, em, tenemos ciertos gatillantes, recordemos que es individual. Por ejemplo, Pedro eh, tiene mucha dificultad para permanecer en espacios con mucha luz, ¿ya? Lo evidenciamos, va a decir abajo, lo evidenciamos, ¿cierto? Cuando Pedro comienza a agitar las manos, le vemos más inquieto, inquieta, o deja de hablar, o habla mucho. Ya hay ciertas señales que son propias de Pedro que sabemos que si continúa en ese espacio con mucha luz o si prendemos más luces, van a provocar que Pedro se desregule. ¿Y cómo se desregula? Ahí también en ese protocolo debe aparecer. ¿Cómo se desregula? No, Pedro se tira al suelo, Pedro comienza a tirar las cosas, Pedro se tapa los ojos, ya todo eso tiene que estar ahí. Entonces, ya, trabajamos con Pedro, perfecto. Ya Pedro no trabaja solamente con la persona que creó ese protocolo. Ya Pedro no trabaja exclusivamente por ejemplo, conmigo, que soy terapeuta ocupacional. Pedro también trabaja con asistente de aula, Pedro también trabaja con docentes, ¿ya? Entonces, esas personas también tienen que estar al tanto de qué es lo que puede desregular a Pedro. ¿Cómo nos damos cuenta de que Pedro se va a desregular próximamente? Ya que Pedro, si los vemos que hay ciertos signos que nos dicen que Pedro no se siente cómodo, ¿ya? ¿Y de qué forma vamos a actuar cuando ya ocurra? Vamos a ver a Pedro en el suelo. También ese protocolo debe decir quiénes son las personas responsables. Va a ser una persona del equipo PIE, va a ser un psicólogo, psicóloga, dependiendo de la situación que sea, dependiendo del tipo de regulación también, si es emocional o si es conductual. ¿Ya? Si el estudiante comienza a golpearse, ¿qué vamos a hacer? Ya, tenemos una persona que está capacitada, ¿cierto? Porque no todos podemos ir y tomar a alguien que está desregulado. Ya es peligroso para nosotros y es peligroso para el estudiante. Bueno, ocurren muchas cosas. A menos que, yo siempre digo, a menos que nosotros solo intervenimos, si no somos la persona capacitada, solo intervenimos físicamente si hay un consentimiento por parte de los padres primeramente, que eso se firma, y casi nadie es difícil que obtenerlo, ya porque tiene que haber una persona capacitada para poder abordar esas situaciones, ya, y solamente, por ejemplo, si estamos solos o solas con nuestro estudiante y vemos que nuestro estudiante pequeñito se trepó por una cortina, llegó alto y se iba a tirar, ya claramente nosotros tratamos de hacer algo para que no se rompa la cabeza, ya eso es lógico. Pero en las situaciones cotidianas, ¿cierto? La forma de actuar debiese estar por protocolo, debiésemos tener el conocimiento, todos nosotros que trabajamos con ese estudiante con autismo, y
Ya, si tenemos una persona capacitada en el establecimiento y que tiene autorización para el apoderado y requiere quizás algún acompañamiento o contención física de esa persona, es esa persona quien se hace cargo. Nosotros estamos ahí, eliminamos estímulos, apoyamos, ¿ya? Pero no intervenimos directamente en el estudiante, aparte que puede ser peor, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos ahí mirando, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa, Pedro? Puede ser horrible, puede ser peor. Ya, imagínense, nuestro cerebro está sobreestimulado y nosotros vamos, además de una persona, nos quedamos ahí al lado, o somos ya cuatro personas ahí mirando, ¿qué le pasa? Denle agua. No, ya, eso no. Igual lo vamos a ver con más detalle más adelante el tema de qué ocurre en esa situación. Ya, grosso modo lo estoy nombrando acá para efectos de la ley. Ya, entonces ese protocolo debiese estar en nuestro establecimiento. Y si ya ocurrió que el estudiante no retorna a la calma o ocurrió una conducta ya violenta, se llama al apoderado o la apoderada, ya que también está establecido para los colegios. ¿A quién vamos a llamar? Vamos a llamar a esta apoderada, a este apoderado. Ya, hay una persona encargada de acompañar a este pequeño que va a ser un profesional, por ejemplo, del equipo PI. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a llevar, va a acompañar a un espacio seguro que tenemos en el aula, ¿cierto? Que es un espacio donde puede sentarse, tenemos ciertas figuras de apoyo que sabemos por su perfil que le van a regular. La acompañamos, la acompaña esa persona, ya la persona que estaba a cargo quizás del aula se puede quedar a acompañar, van a eliminar los estímulos, ¿cierto? Que provocaron la reacción. Se llama a los padres y los padres debiesen asistir, ¿cierto? A nuestro establecimiento. Eso es lo que se dice, lo que debiese ocurrir. ¿Ya? Y ahí también el establecimiento entrega o ciertos papeles también para nuestros padres. Entonces, aquí continuando, mm, ya, finalmente, ¿cierto? Acá, a grosso modo, artículo 20 nos dice que los establecimientos educacionales tienen ese deber de proveer espacios inclusivos, ¿cierto? Que no exista violencia, ya, y que también nosotros garanticemos la ejecución de las medidas para una adecuada formación de los funcionarios también. Recordemos, capacitación constante, si queremos lograr todos estos protocolos y que se puedan trabajar, hay que capacitarnos. Ya, y no es una tarea tan simple, es una tarea que toma tiempo, y somos muchos profesionales, ¿cierto? Y hay harto trabajo por hacer. No es como llegar e implementar como en la parte de derivación, ¿cierto? De sospecha de autismo, igual es algo que está recién y que va a tomar un tiempecito para poder implementarlo. En educación superior, ¿cierto? Hay estatutos que ya están alcanzados por otras leyes, ya, pero finalmente se busca que también se amplíen lo que son los espacios inclusivos, ya que también se realicen, perdón, ajustes necesarios para favorecer la permanencia y egreso también de estudiantes con trastorno de espectro autista, ya que se continúe trabajando, ¿cierto?, en esa línea. Artículo 22. Finalmente, en marzo de cada año se entregan avances de cómo se ha ido implementando la ley durante el año. Ya tenemos el avance el año pasado, que fue el decreto que les acababa de mencionar, que era el 586 en educación. Este año fue el de derivación de educación a establecimientos de salud para la detección temprana. Em, También que el 23 nos habla sobre los procedimientos judiciales y finalmente se velará porque toda persona con autismo, ya independientes, no somos un diagnóstico, sino que somos personas. Se nos tiene que brindar también la información lo más clara posible, con apoyo visual o pictograma si es necesario. Ya, si es necesario, si yo comprendo mejor la información con estos dibujos, ¿cierto?, que representan acciones, que también se me entregue esa información. La información judicial es sumamente relevante. Si estoy acompañado o acompañada, ¿cierto? También, ¿ya? Sí, es apoyar la comunicación. Y el artículo 24 también nos habla de que los establecimientos de salud, educacionales, bancarios, en todo aquello donde hay amplia concurrencia, también existan otros formatos de comunicación. ¿Ya? Que se diga en todo momento, respetar lo que es el trato digno, respetuoso, ¿ya? Y súper importante, vuelve acá a señalar que se tiene que entregar en un lenguaje claro y sencillo todas las atenciones que se brinden. Y ya finalizando,
se habla sobre, aquí muy brevemente, se habla sobre el Código del Trabajo. Ya, súper importante. Nombramos que los papás más apoderados, ¿cierto?, tuviesen que concurrir al establecimiento educacional para contener al estudiante o para retirarle del establecimiento en el caso de una desregulación. Ya, pero ¿qué ocurre si esta persona está trabajando? Ya, si yo estoy trabajando y tuviese a cargo un hijo ya, o un hermanito, soy su tutora legal, y mi pequeño se desregula en el establecimiento, me llaman y yo, pucha, voy corriendo y estoy trabajando, abandoné mi trabajo, ¿ya? Entonces, para el Código de Trabajo, perdón, el Código del Trabajo también se modificó para que aquellas personas que se encuentren en esa situación, ¿cierto? Soy la persona responsable de mi hijo o de mi hermanito, ¿cierto? Legalmente, ya soy la persona, la tutora responsable, y en el establecimiento también está ese dato, y si yo tengo que acudir al establecimiento educacional de mi pequeño, ya en ningún caso me van a poder despedir de mi trabajo, en ningún caso me van a descontar ese tiempo que yo utilicé en trasladarme, ¿ya? Si está en horario legal de trabajo, se considera como tiempo empleado en trabajar, ¿ya? No me pueden calificar como una salida injustificada de mi trabajo, ¿ya? Pero para que esto sea de manera legal, tengo que, como trabajador o como trabajadora, informar a la inspección del trabajo. En caso de que tenga un hijo o una hija menor de edad bajo la tutela legal, con diagnóstico de autismo. Tiene que tener el diagnóstico y tengo que pasar también por la inspección del trabajo y hacer ese trámite, ¿ya? Tengo que tener ese diagnóstico. ¿Para qué? Para poder realizarlo, ¿cierto? Y que finalmente, cuando la persona concurra, y esto también es aplicable para el sector público y también municipal, ¿ya? Entonces, ya, yo voy con todos los antecedentes, ¿cierto? A la inspección del trabajo y, voy a estar amparada también por esta ley, ¿cierto? Voy a poder ausentarme de mi trabajo, no me pueden despedir, no me pueden descontar, ¿cierto? Porque finalmente yo cumplí con lo establecido en la ley, es un derecho para mí, ¿cierto? Como cuidadora, como madre. Lo que sí es importante es que cuando yo concurra al establecimiento a retirar o acompañar a mi pequeño, desde el colegio también me entreguen un documento que tenga la hora, la fecha y el detalle de lo que sucedió. No recuerdo bien el nombre el título del documento, pero los establecimientos también lo crean como tipo protocolo, que tiene todo ese detalle. Nos dice que concurrió el apoderado tanto, aparece el nombre de mí, por ejemplo, de mío, y va a decir concurrí a tal hora, desde esta hora hasta esta hora estuve aquí en el establecimiento, ¿cierto? En la fecha tanto, finalmente me llevé al estudiante porque ocurrió tal situación, se desreguló porque pusimos música fuerte, era algo que no había ocurrido antes y el estudiante reaccionó tapándose los oídos o de manera agresiva, autolesionándose. Mira, todo ese detalle tiene que ir finalmente porque es el respaldo para nuestro cuidador, para nuestro tutor legal. Ya hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Bien extensa la ley. Ya vamos a eh, pasar la asistencia de inmediato. No se vayan, por favor. Ya, tenemos acá. Dame un segundito. Voy a pasar la asistencia inmediatamente. Mm, 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 mm. Ya. Ruth Abello. Presente, profe. Gracias, Ruth. Jessica Albornoz. Jessica Albornoz. Camila Campos. Camila Campos. Nacaret Campos. Nacaret Campos. Alexandra Cañas. Alexandra. Presente. Gracias, Alexandra. Lisette Celis. Lisette Celis. Karen Espinosa. Karen Presente, profe. Espinosa. Gracias, Karen. Jocelyn Fierro. Presente, Jocelyn Fierro. profe. Gracias, Jocelyn. Isna Flores. Isna Flores. Juliana Gutiérrez.
Juliana Gutiérrez, Janet Hernández, Janet Hernández, Javier Hidalgo. Estaba presente la Janet, profesora. Ah, ya. Muchas gracias. No se le fue la señal. Javier Hidalgo, no estaba presente. Marcia estaba presente. Marcia Lecaros está presente. Bárbara Lillo, me parece que igual la vi. La Bárbara Bárbara también está Lillo. presente. Se les ha cortado la Sí, comunicación con el computador. yo la vi ahí ya. Muchas gracias. Margarita López. Presente, Margarita. profesora. Oh, qué pequeñita Margarita. Está presente. Loida Mariqueo. Loida. Presente, profesora. Gracias, Loida. Marcela Moya. Aquí presente. Gracias. Gracias, gracias, Marcela. Valentina no se pudo conectar. Rosa Oyarzún. Presente, profe. Gracias, Rosa. Lorena Parada. Presente, Lorena Parada. profesora. Gracias, Lorena. Ariel Pino. Presente, profesora. Gracias, Ariel. Ana Pinto. Ana Pinto. David Pizarro. David Pizarro. Lilibet Sandoval. Presente. Oh, también está pequeñita Lilibet. Está presente, está presente. Ya, Ahora, continuamos. ahora se Jocelyn va a Silva. dormir, profesora. Qué bueno. Que tenga buena noche. Jocelyn Silva. Gracias, igual a usted. Gracias. Jocelyn. Presente. Gracias. Paola Bareto. Paola Bareto. Patricia Vargas. Patricia Vargas. Y Carla se tuvo que retirar. ¿Alguien no nombré? Por ahí. La Lorena Pizarro. Lorena. Ah, Lorena me había justificado, ya estaba presente, Lorena, parece. A ver, vamos a revisarlo enseguida. Que no me quede pendiente. También se Sí, le cayó el internet, se sí, metía y se le caía cada rato. sí, me había avisado, así que está presente. Y la Lorena Bárbara Pizarro. Lillo también le pasó lo mismo. Sí, Bárbara igual quedó presente. Ya, ahí estamos. Entonces, bueno, agradecer su asistencia el día de hoy. Yo sé que es mucha información, ¿ya? Pero es información relevante, así que así partimos, ¿ya? La siguiente clase igual es un poquito extensa, pero de ahí en adelante ya no está tanto. Ya no es tanta información, después ya podemos conversar un poquito más. Que estén súper bien, que tengan un buen descanso y nos vemos el día miércoles. Buenas noches, profesora. Buenas Gracias. noches, que Gracias, profe. descansen. Buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente. Chao, chao.